Hola mis amados, Dios me les bendiga. Vamos a continuar con la cuarta lección del discipulado ¿Eres cristiano? Te invito a cerrar tus ojos allí donde estés y vamos a orar un momento. Padre, te bendecimos. Te damos la gloria y la honra y la adoración y la exaltación. Te doy las gracias por permitirme llegar a cada uno de los oyentes, Señor, a través de esta grabación. Gracias por sus vidas, gracias por lo que sé que estás haciendo, Señor, a través de esta palabra. Dios mío, y a través de cada palabra que ellos han de escuchar que viene de parte de tuya. Te pido, mi Rey, que haya cabida en cada corazón, que pueda ser entendida, Dios mío, y que pueda ser usada como instrumento tuyo. Y que las bases, el fundamento y lo que tú quieres hacer en la vida de cada persona se pueda lograr, Señor. Por eso te pido, Espíritu Santo, que tú seas guiándonos, que tú seas ministrando de manera especial. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bien, hemos estado hablando acerca de las diferentes excusas que tienen las personas para no recibir el mensaje de la palabra, acerca de las razones por las que muchos, aún estando dentro de las iglesias, no crecen o no se les ve también fruto digno de arrepentimiento, porque como lo he dicho anteriormente, el asistir a una iglesia no hace que alguien sea de verdad cristiano. ¿Y cómo saber que alguien que asiste a una iglesia no es cristiano? Si yo lo veo que asiste, si yo lo veo que lleva una Biblia debajo del brazo, la Biblia es clara: por sus frutos los conoceréis. Y siempre la invitación no es, no, fulano no es cristiano porque mira lo que hace. No, es mirarme, analizarme. Yo tengo fruto de arrepentimiento, de verdad. Hago las cosas porque me toca. Dejo de hacer algo porque me toca o porque de verdad me nace, porque quiero agradar a mi Rey, porque quiero agradar a mi Señor, al Salvador de mi vida, porque quiero cuidar mi salvación con temor y temblor, porque hago las cosas porque estoy agradecida con el Señor, o simplemente tengo miedo de irme al infierno. Te cuento que durante más o menos 18 años de mi vida cristiana me pasaba así. Dejaba de hacer cosas o hacía cosas por miedo a irme al infierno. Pero en la medida que fui entendiendo el amor de Dios para con mi vida, sus planes, su llamado, la razón del por qué me pasaban muchas cosas, comencé a darme cuenta de la grandeza del amor de Dios. Y que de verdad Él me estaba cuidando, que de verdad Él era mi Padre, que de verdad Él era mi Dios, que con Él yo lo tengo todo, que con Él lo puedo lograr todo, sobre todo si cumplo sus propósitos. Y que al cumplir sus propósitos Él no está anulando tampoco mis deseos, mis anhelos, mis sueños. Simplemente me está enseñando que por encima de todas las cosas está su voluntad. Y que cuando yo cumplo su voluntad, Él también está dispuesto a darme lo que yo quiero, lo que yo anhelo, lo que yo necesito. Pero a veces estamos más detrás de las cosas terrenales que de las cosas espirituales. Bien, habíamos estado viendo los argumentos de las personas al que pensar que son cristianos por los hechos, por lo que hacen, por las actitudes, por las reacciones que muchas veces tienen, y que esto los hace pensar que son cristianos, pero vemos que hay unos que son cristianos porque recibieron a Jesús como su Salvador personal y no tienen actitudes de cristiano. Y que había enseñado que el hecho que alguien tenga comportamiento de cristiano no lo hace ser cristiano, y que el que es cristiano es aquel que recibió a Jesús como su Salvador personal.
Eso es como si yo dijera que yo pertenezco a tal universidad y me pongo el uniforme de cualquier carrera. Y yo digo, no, yo soy estudiante de tal universidad, pero en realidad estudio ahí, en realidad me voy a graduar o simplemente tengo una fachada. De pronto soy amiga de alguien allá adentro, me prestó, me regaló el uniforme que ya no estaba usando, en fin. Hay tantas cosas en las que uno se cree ser algo. Personas que hablan muy bonito y uno dice, no, es estudiado porque habla muy educado. Y no es así, no todas las veces es así. Y necesitamos entender que para poder ser cristiano no es por lo que hagamos, sino por lo que somos. Pero que si somos, hacemos. Si de verdad somos, hacemos. Y habíamos visto como ejemplo de que alguien para poder ser hijo de sus padres no es por lo que haga, sino por lo que sus padres hicieron, por todo el trabajo que sus padres hicieron, de concebirlo, de traerlo al mundo, de criarlo, de educarlo, de enseñarle. Aún si nada más lo hicieron, después lo regalaron, pero eso no le quita el ser hijo de sus padres. ¿A cuántos se han llevado de aquí de Colombia a otros países y ni siquiera hablan español? Y ellos llegan a buscar sus orígenes, quieren saber de qué pasó o quieren conocer simplemente a sus papás. Y eso es algo que es muy satisfactorio. Los educaron bien, los tuvieron bien, estudiaron, pero siempre sintieron un vacío, pues sintieron que no pertenecían allá, que había algo que necesitaban ellos conocer, y así pasa. Lo mismo es para poder ser hijo de Dios, no es por lo que nosotros hagamos, es por el sacrificio que hizo Cristo al venir a esta tierra, crecer, abstenerse de tantas cosas, de obedecer al Padre en todo, de su obediencia llevarlo hasta la cruz del Calvario, derramar su sangre por cada uno de nosotros para que nosotros fuésemos hijos de Dios. Y esto lo vamos a estar mirando con más detalle en la medida que vamos explicando este discipulado. Y que necesitamos, para poder ver y poder entrar al reino de los cielos, necesitamos nacer de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo, esto es lo que nos hace verdaderamente ser hijos de Dios. Bien, regresando a la pregunta original, ¿eres cristiano? Solamente si has nacido del Espíritu podrás decir que eres cristiano, un verdadero hijo de Dios. Posiblemente si no has nacido de nuevo o si no estás seguro de ello, debes tener algunas preguntas al respecto. Y te invito a conocer las respuestas a las preguntas que personas han hecho acerca de Dios, acerca del hombre, de la salvación a través de Cristo, desde una perspectiva bíblica. El nacimiento producido por el Espíritu Santo ya lo hablé en la lección anterior. Así que te invito a que por favor escuches la lección número 3. Bien, todas las preguntas que tiene el ser humano tienen una respuesta bíblica. Y como te dije al comienzo de este discipulado, en este discipulado es una conversación de un cristiano con alguien que no es cristiano. Y que esa persona que no es cristiano le hace preguntas al cristiano. Y la primera pregunta que hace es: ¿por qué Dios no me acepta tal y como mis padres me hicieron? Porque ya habíamos visto que para poder entrar al reino de los cielos se necesita nacer de nuevo. Entonces, ¿por qué por qué Dios no me acepta tal y como mis padres me hicieron? O sea,
con esta naturaleza, ¿por qué yo no puedo entrar al reino de los cielos? Y eso, o tú pues, sí, que ya estás aquí en esta tierra, ¿por qué no puedes entrar al reino de los cielos con esa naturaleza? Vamos a mirar lo que dice Apocalipsis 21-27, y mientras tanto te voy explicando que hay un problema bastante serio por el cual Dios no nos acepta tal y como nuestros padres nos hicieron, y es porque todos nosotros nacemos siendo pecadores. Esto es, con una naturaleza pecaminosa que nos lleva inevitablemente a pecar. Ya te lo explico aquí en Apocalipsis 21-27, dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Al reino de los cielos, si tú lees los versículos anteriores, te darás cuenta que aquí se está refiriendo es a entrar al reino de los cielos. Cuando dice no entrará en ella, en esa ella es al reino de los cielos, no entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Cuando somos inmundos delante de Dios, somos inmundos por causa de nuestros pecados. La Biblia dice que por causa del pecado de Adán y de Eva, todos nacemos siendo pecadores. Él transmitió todos esos pecados, esa genética pecaminosa a nosotros. Esto nos hace que todos nosotros nazcamos siendo pecadores. Todos nosotros los seres humanos nacemos con esa herencia pecaminosa. Mira que muchas veces, y en la gran mayoría, los padres le dicen a los hijos: no hagas esto, mira que esto es malo, mira que esto es indebido, mira que esto no es correcto, mira las consecuencias, y nada, parece que entre más se le dijera no lo hagas, más va y lo hace. ¿Por qué? Porque hay esa tendencia por causa de la naturaleza pecaminosa que nosotros traemos. Claro está, si tú piensas que naciste del mono, vas a creer que no tienes esa herencia, pero todos los que sabemos que nuestros primeros padres se llamó Adán y Eva y que ellos pecaron estando en el huerto de Edén, sabemos que por causa de su desobediencia se dañó su relación con Dios, fueron expulsados del huerto y por ahí entró el pecado a toda la humanidad, y por el pecado también por ese pecado entró también la muerte a todos los hombres. Y Dios y toda criatura de su reino son libres de pecar y no pueden convivir en presencia del pecado. Esto también nos da a entender que nosotros debemos analizar que para poder entrar en el reino de los cielos necesitamos nacer de nuevo, porque con esta naturaleza pecaminosa nosotros no podemos entrar, ya que somos inmundos delante de Él. Y dice también aquí que no entrará cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Abominación son todas aquellas prácticas que nosotros hacemos que a Dios no le agrada. Y la Biblia dice que toda desobediencia es pecado. De cuando a Dios no le agrada algo, Dios abomina esas prácticas. Dios abomina lo que nosotros hacemos. Dios puede amarnos, pero en su justicia también nos corrige, en su justicia también nos castiga, en su justicia también, por causa de nuestra propia desobediencia, hay un juicio para todo aquel que no quiere obedecer a Dios. Dice: el que hace abominación y mentira. La Biblia dice que todos los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Entonces mira lo delicado que es estar diciendo mentira. Hay personas que no solamente dicen mentiras, sino que viven una vida de mentira engañando a las demás personas.
¿Y quiénes van a entrar de verdad al reino de los cielos? Dice los que están inscritos en el libro de la vida. Entonces es necesario que tú entiendas esta razón por la cual Dios no te acepta como tus padres te hicieron, o sea, con esa naturaleza pecaminosa. Porque para eso, para poder entrar al reino de los cielos, necesitas nacer de nuevo. Vamos a mirar también lo que dice Salmo 51:5. Salmo 51:5, te invito a que lo busques ahí en tu Biblia para que tú también te des cuenta, puedas confirmar lo que te estoy diciendo. Salmo 51:5 dice: He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Sí te das cuenta? Que en maldad hemos sido formados. Ahí está hablando también de esa herencia pecaminosa. Y no se trata precisamente de que no, que fui concebido de esta y de esta otra manera. No. El simple hecho de haber sido engendrado con esa naturaleza pecaminosa, de poder estar aquí en esta tierra, hace que todos nosotros nazcamos siendo herederos de ese pecado y siendo también, como dice la Biblia, destituidos de la gloria de Dios. Vamos a la segunda pregunta. Dice: ¿qué tengo que ser para ser aceptado por Dios? ¿Un santo? Sí, pero un santo según la Biblia no es aquella persona nombrada santa por sus hechos o por mandatos de alguna iglesia. Un santo es una persona sin pecado que debido a su pureza por la sangre de Cristo puede entrar a la presencia de Dios. ¿Sí te das cuenta? De acuerdo a lo que dice la Biblia, para poder entrar al reino de los cielos se necesita, o para ser aceptado por Dios y poder entrar al reino de los cielos, se necesita ser santo, pero de acuerdo a como dice la Biblia, y cuando se es santo por la sangre de Cristo, por esa pureza en la que Él nos limpia de todo pecado, se puede entrar a la presencia de Dios. Entonces, un momento, ¿cómo así que los cristianos son santos y sin pecado? Yo conozco a muchos cristianos y todos ellos pecan. Y eso sí es verdad, tienes toda la razón. Pero no te hemos dicho que los cristianos no pecan, solo que son sin pecados. Y esto significa, de esto tienes toda la razón, pero no precisamente, no hemos dicho que los cristianos no pecan, pero sí te hemos dicho que son sin pecado. Y la cuarta pregunta, ay Dios mío, verdaderamente, ¿cómo se come esto? Como le decía yo al profesor que me daba álgebra. ¿Cómo alguien que peca puede no tener pecado? O sea, ¿en qué cabeza se le ocurre decirme esto? Pues claro, la Biblia dice, porque le han sido limpiados y perdonados. La Biblia nos dice a nosotros que esto fue lo que hizo Jesús cuando murió en la cruz del Calvario. Eso está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Te invito a que lo busques para que te des cuenta lo que dice la Biblia. Apocalipsis 1:5. Dice aquí: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué está hablando aquí acerca de Jesús? Está hablando unas cualidades maravillosas que Él tiene como un testigo, como el que es testigo fiel, el primogénito de los muertos, y habla también de Él que es el soberano de los reyes de la tierra, o sea, por encima de todos los reyes que puedan existir aquí en la tierra, Jesús es rey. Él es por encima de todos.
pero dice al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Mira que está hablando de un amor y de un lavamiento de pecados con su sangre. ¿Cómo puede una sangre limpiar si la sangre ensucia? Porque esa sangre nos puede limpiar a nosotros de pecado, porque esa sangre te limpia a ti de pecado. En primer lugar, te voy a explicar algo. La sangre de Jesús es una sangre que purifica, es una sangre que limpia. Jesús fue encarnado en el vientre de María. Ojo con esta palabra, encarnado, no reencarnado. Jesús fue colocado allí en el vientre de María, de tal manera que José no tuvo nada que hacer allí. José no hizo nada porque sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Simplemente María prestó su vientre, el vientre de María fue usado. Y también teniendo en cuenta que cuando hay un engendramiento o una concepción humana, la sangre del hombre es la que es depositada en ese momento del ser engendrado, no es la sangre de la mujer. Por lo tanto, la sangre que Jesús recibió no fue la de María y mucho menos la de José, porque José no hizo nada ahí, sino que fue una sangre limpia, una sangre pura, venida directamente del cielo. Y esa sangre es la que nos limpia a nosotros de todo pecado. Es una sangre que purifica. Ahora, otra manera para explicarte. En el Antiguo Testamento, cuando las personas, hablando de los judíos, cometían pecado, ellos necesitaban por la ley matar becerros, bueyes, corderos, palomas, de acuerdo a su condición económica, y los llevaban ante el sacerdote, y el sacerdote derramaba esa sangre en el altar para pedir perdón por los pecados de esa persona. Pero ¿qué pasaba con esa sangre? Esa sangre cubría los pecados, no los limpiaba, ella cubría, tapaba. Otra también que había en la sangre de esos sacrificios, que esa sangre no transformaba a las personas. Ellos iban y hacían esto como protocolo, llevaban y presentaban los animales, papá, hice tal cosa, y seguían a practicar su misma vida. Es más, cuando Dios le habló de los sacrificios a Moisés, le habló de que los animales tenían que ser criados allí en sus casas, y que debían de escoger de lo mejor de la cría, del rebaño, de las palomas, que no fuera tuerta, que no estuviera manchada, que no estuviera con la pata quebrada. Y fue esto algo que se volvió tan folclórico y tan de manera irrespetuosa, religiosa, costumbrista, que ya ellos no criaban los animales, sino que los compraban en la puerta del templo. Acuérdate cuando Jesús volcó las volcó las mesas, lo hizo porque su casa se había convertido en cueva de ladrones. ¿Qué estaba demostrando esto? Que estaba diciéndoles que eso era una romería y era algo que era incorrecto, que era algo que Dios no había mandado, y que además de eso lo estaban haciendo sin poner el corazón en lo que debían hacer. O sea, como por cumplir, para que los vieran muchas veces. Y salían y seguían haciendo lo mismo. Entonces, la sangre de Cristo es una sangre que no tapa los pecados. Es una sangre que limpia
los pecados. Que cuando una persona se arrepiente de verdad, esa persona es limpiada de todos sus pecados. Pero para que haya ese perdón de pecados debe haber un arrepentimiento. Y hablando del arrepentimiento te lo voy a estar explicando más adelante, porque sin un verdadero arrepentimiento no hay perdón de pecados. Si nosotros nos acostumbramos a decir todos los días, Señor, perdóname de mis pecados, Dios mío, perdóname, pero sin ponerle el corazón, sin reconocer que hemos fallado, sin reconocer que hemos pecado, sin reconocer que hemos desobedecido a Dios, allí no hay ningún perdón de pecados. ¿Por qué? Porque Dios, más que mirar tus palabras, Él está mirando tu corazón. Y una de las cosas que suceden cuando hay un arrepentimiento verdadero es que hay un giro. No solamente palabras, hay un giro de vida, hay un cambio de vida en el cual se necesita que nosotros aprendamos a no pisotear la sangre de Cristo, a valorar la sangre de Cristo para que de verdad haya un perdón de pecados y de esta manera podamos ser santos y sin pecados. ¿Ya te queda claro que para poder ser limpiados de nuestros pecados es a través de la sangre de Cristo que nos lava y nos limpia de todos pecados? Regresamos entonces a la pregunta número 5. ¿Cómo Jesús quitó nuestros pecados en la cruz? Jesús puso nuestros pecados sobre sí mismo. Él estuvo lleno de nuestros pecados aunque nunca pecó. Y en la cruz Él fue nuestro sustituto y nuestros pecados fueron sobre Él. La Biblia habla de que todos los pecados de la humanidad cayeron sobre Jesús. Él se llenó, por así decirlo, o sea, al caer sobre Él los pecados de la humanidad, se llenó de pecado, pero también dice la Biblia que nunca pecó. O sea, eso es como cuando a una persona se le pega en el poque mosca, por así decirlo, o tantas cosas que pasó por donde estaba una grasa de carro, se ensució, en fin, y si él pasa, después que se ha untado de grasa, pasa por el lado de alguna otra cosa, alguna otra persona, también ensucia a aquello, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está sucio. Entonces lo mismo pasa cuando sobre los pecados sobre Jesús, sobre su cuerpo, cayó el pecado de toda la humanidad, los que en ese tiempo estaban vivos y los que también íbamos a nacer. El castigo que nosotros nos merecíamos lo llevó Jesús, lo pagó Jesús en su propio cuerpo. Y por esta causa, nosotros hoy podemos decir que somos perdonados. Pero ¿dónde está eso de que Jesús quitó nuestros pecados cuando murió? Vamos a mirar lo que dice Primera de Pedro 2:24. Te invito a que lo busques ahí en tu Biblia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, donde dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Mira lo que dice aquí bien clarito, hablando de Jesús, que Él llevó nuestros pecados. Dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. O sea, cuando Jesús estaba allí colgado en la cruz, todo el peso de los pecados de la humanidad estaban sobre su cuerpo. Para que nosotros, muertos a los pecados, o sea, que ya no vivamos para practicar pecados,
sino que vivamos para Dios, vivamos a la justicia, vivamos practicando justicia, vivamos haciendo la voluntad de Dios, y por cuya herida fuimos sanados. Entonces Él llevó sobre su cuerpo todos nuestros pecados para que nosotros fuésemos perdonados. Y necesitamos entender cómo Jesús quitó nuestros pecados para que podamos valorar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Necesitamos entenderlo para que podamos valorar todo lo que Él ha hecho por amor a nosotros. Dios te bendiga y te invito a que escuches la siguiente parte de este discipulado.